El doctor Daniel Sapsay es un abogado muy conocido, por supuesto constitucionalista, pero hoy lo voy a llamar por otro tema, no de actualidad, no de lo que está pasando hoy, ni lo que pasará mañana ni ayer, sino que vamos a hablar de la ley en general, de la necesidad que tienen las sociedades de la ley. ¿Por qué? Porque estamos en la semana previa a Shavuot, que es el momento en el que el pueblo judío recibe los 10 mandamientos y de alguna manera se convierte en pueblo, y justamente lo que lo convierte en pueblo es eso, recibir la ley. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda. ¿Qué tal, Dani? Un gusto hablar contigo. ¿Cuál es la necesidad, cuál es la obligación que tenemos como sociedad de tener leyes? Bueno, para que exista una comunidad que tenga un grado de ordenamiento, hacen falta las reglas. Si no, esta comunidad no tiene pertenencia. Las reglas son los que la identifican y la ordenan, y permite además que todos tengamos expectativas sobre qué es lo que va a ser nuestro devenir, qué va a ocurrir en función de lo que nosotros pongamos en marcha o frente a las reacciones de los demás. Así que esas reglas, que luego se van a ir sofisticando con el tiempo y van a ser leyes que van a tener que tener una determinada forma, que van a tener que ser objeto de un determinado procedimiento para ser consideradas tales, el principio de separación de poderes, que es uno de los puntos más importantes del constitucionalismo, que crea un órgano específico, que es el órgano legislativo, que es el gran depositario de la voluntad popular, de la voluntad general, como decía Rousseau. En fin, ese en Abuelo de Pájaro es un poco el armado a través del cual quiero encontrar una respuesta a la pregunta que me haces. ¿Y por qué razón imagina que desde el punto de vista bíblico lo que recibe el pueblo judío son 10 mandamientos? Y si uno los mira bien, de los 10 específicamente, por ahí hay hasta menos de 10 que sean lo que nosotros llamamos hoy leyes. ¿Por qué tan pocas o por qué se resumen? Y si ese resumen alcanzaría para que una sociedad fuera justamente eso, una comunidad, una sociedad. Pensemos que estamos hablando de hace más de 5.000 años. Ujú. Y en ese momento no existían reglas escritas. Este fue el primer antecedente. Y si uno las observa, son mandatos fundamentales para la vida en sociedad, que tienen que ver con el respeto a la vida, que tienen que ver con el respeto de los demás. Es decir, es lo más básico como pacto fundamental para poner en marcha una comunidad de personas. Así Ujú. que para aquella época fue algo absolutamente innovador y que marcó luego toda la historia de la humanidad en lo que hace al derecho público. Claro, lo que hablaba antes de la sofisticación, ¿no? No matarás debería alcanzar para todo, pero bueno, después viene la letra chica. Desde ya, lógicamente, que van a ser los distintos ordenamientos, las constituciones ya más sofisticadas, pero el no matarás en realidad está implícitamente hablando del derecho a la vida, que es el primero de todos los derechos. Sí, es el único derecho absoluto, no puede tener un límite. Claro, y puesto en ese contexto bíblico, digamos, de miles de años, absolutamente novedoso. Hoy nos parece una verdad de perogrullo que no debiéramos matar, pero no era así siempre. No, no, por supuesto que no. Una verdad de perogrullo que todavía, desgraciadamente, en muchas sociedades no sé si está tan claramente aceptada como vos lo señalás. ¿Y cuánto influye en nosotros como pueblo judío el haber sido constituido como tal a partir de la ley? Bueno, yo creo que por algo somos un poco el pueblo del libro, ¿no? Que tiene que ver con aquello de justicia, justicia perseguirás, es una de las signos que más nos identifican, que más nos definen. Creo que está absolutamente el valor justicia, porque la justicia tiene que ver con un poder, tiene que ver con un valor, tiene que ver con muchas cosas, pero en nuestro caso evidentemente el valor justicia como equidad, como posibilidad de solucionar los conflictos en base a ese faro, es lo que sin lugar a dudas y que viene de la Biblia, que viene de la Torá, lo que nos ha marcado a fuego como algo esencial de nuestra cultura. No siempre nos fijamos, ¿no? Pero nuestro Palacio de Justicia tiene arriba justamente a Moshe con las tablas de la ley.
Claro, exactamente, pasa prácticamente en todos los palacios de justicia del mundo, por lo menos de los países democráticos. Le iba a preguntar, justamente en estos momentos, ayer empezó un juicio al primer ministro de Israel, Netanyahu. Más allá de todos los pormenores de ese juicio, genera cierta envidia que en un país, y justamente hablamos del pueblo judío y de su país, de su Estado, se pueda juzgar a un primer ministro en funciones. Sí, es algo que por supuesto no es para nada común, ¿no? Bueno, en Israel ya había pasado con un expresidente, Sí, sí, fue preso, Barak, que fue preso por un tema de acoso, no ¿no? con Katzab. Claro, pero un tema de acoso. Claro, sí, sí, de acoso, pero también estuvo preso Ehud Olmert, que había sido Sí, primer ministro por un tema económico. sí, sí, yo refería a un presidente porque Ujú. evidentemente más allá de que en un parlamentarismo es un papel más simbólico, sin embargo es la primera figura de un país. Ujú. Eso ha ocurrido en muy pocos países, países del primer mundo muy desarrollados, inclusive les costó hacerlo alguna vez. Me parece que es algo que crea muchas expectativas, porque en general alguien que está en funciones es muy difícil que se lo pueda juzgar. De hecho, Netanyahu hace mucho que se le han iniciado juicios por problemas de corrupción y no han avanzado suficientemente, digamos así. Inclusive se ha discutido mucho si el primer ministro, mientras lo es, no tiene una inmunidad que impide que pueda ser juzgado. Es decir, esto que ha pasado también en otros países, en Israel también se discute. Vamos a ver hoy, que sigue siendo primer ministro, si viene en un gobierno de unidad nacional donde se va a tener que rotar con Gantz, de todos modos, el primer ministro, ¿qué va a ocurrir? ¿No? ¿Por qué razón cree usted, justamente es constitucionalista, que Israel no tiene una constitución o no la tiene hoy? Tiene leyes fundamentales, pero no una constitución tal como la conocemos. En la clasificación de constituciones como escritas y constituciones no escritas, precisamente son aquellas que tiene la mayoría de los países del mundo, constituciones codificadas en un solo, en una sola norma, está contemplado toda la Constitución, un único cuerpo, digamos, y en cambio lo que es no escrita no es que no estén escritas, sino que son constituciones dispersas. De hecho, solo hay dos casos, el caso del Reino Unido y el caso de Israel, no hay otro caso. En el caso de Israel yo creo que ahí se presenta un problema en la definición de algunas de las características que habría que definir en la Constitución. Yo recuerdo ya hace unos 10 años que me invitó el Instituto Israelí por la Democracia, Israel Democratic Institute, que seguramente has oído hablar, es una ONG muy importante, que invitó a muchos constitucionalistas, a un grupo de constitucionalistas de la diáspora, para discutir en un seminario que se hizo, fue sumamente interesante, sobre la posibilidad de que Israel contara con una constitución escrita como la que se conoce prácticamente en todos los países del mundo. Y bueno, nos invitaron, me acuerdo que yo me sentí muy honrado porque estaba que en ese momento era el ministro de Justicia de Canadá, estaba el presidente del Tribunal de Cuentas de Francia, en fin, todas figuras de ese calibre, y yo me preguntaba, evidentemente se han equivocado conmigo. Pero no se Pero habían equivocado. bueno, queda por tu cuenta. Pero fíjate que fue muy interesante la convocatoria porque invitaron a muchísimos a representantes de los más diversos grupos, desde la izquierda hasta la derecha. La izquierda casi extrema y la derecha bastante rabiosa, religiosa. Y aparecía el tema religioso como precisamente el gran escollo para poder avanzar. Sí, bueno, evidentemente es el escollo, tanto es así que es muy difícil aplicar leyes en Israel sobre las Claro. comunidades religiosas a veces porque justamente hay como una coexistencia de dos leyes, ¿no? Sí, exactamente, lo cual hace que uno conviva en una sociedad sumamente moderna, de las más modernas del mundo, pero que en algunos aspectos de su vida y de su justicia tiene mucho que ver con una teocracia. Es una gran contradicción. Vos sabés que gran parte de los fueros de la justicia, los que tienen que ver con la familia, con las sucesiones, con todo, casi todo el derecho civil, está en manos de rabinos, son tribunales rabínicos los que entienden en esos casos, y se aplica además la ley divina, lo cual
parece increíble en un país tan moderno. El casamiento, no hay casamiento civil, el casamiento es religioso exclusivamente, lo cual es algo que respecto a la Argentina nos retrotrae al siglo XIX, cuando se modifica en 1880, si no me equivoco, finalmente se crea el registro civil y se le quita a la Iglesia Católica el tener los libros de registro de las personas, lo cual era un poder muy grande, evidentemente. Bueno, en Israel eso todavía no se ha saldado. Esa suerte, digamos, de coexistencia entre un país tan moderno y otro que tiene rasgos prácticamente del medioevo, hace, a mi modo de ver, imposible, y con la experiencia extraordinaria que yo viví, hace imposible hoy que Israel pueda contar con una constitución escrita. Daniel, realmente queríamos arrancar esta semana de Shavuot pensando en la ley, en la Torá, y pensando en la necesidad que tenemos como sociedad de encontrar puntos en los que estemos de acuerdo de que hay cosas que no se pueden, no se deben, o al revés, se deben hacer, y me parece que era un buen punto de partida poder charlar contigo. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias. Yo te agradezco mucho el llamado, feliz Día de la Patria. Gracias. Y otro gran abrazo para vos. Daniel Sabzai, constitucionalista. Arrancamos esta semana de Shavuot pensando en la ley.